Muchas gracias, jóvenes, por tomarse el tiempo de asistir a esta sesión. Bienvenidos a la misma. Okay, por favor, me confirman que se esté viendo la diapositiva y las pizarritas. Sí se ve, ¿no? ¿Me confirman, muchachos, que Sí se se esté ve, viendo? profesor. Listo, gracias. Excelente. Bien, entonces, bueno, la clase pasada, la clase que tuvimos ayer en presencialidad, vimos el tema de los compensadores, ¿verdad? Y dijimos que hay dos enfoques de la compensación, o dos propósitos, si se quiere, de la compensación, ya sea reducir o eliminar el error estacionario o mejorar la velocidad de respuesta. Y específicamente arrancamos con la primera de ellas, que era el tema de mejorar el error en estado estable, ¿verdad? Mejorar el error en estado estable a través de la compensación en cascada. Y solo en forma teórica, el ejercicio recién lo vamos a hacer hoy día, estudiamos que hay dos estrategias para hacerlo. La primera, la ideal, es la compensación integral ideal, que es en base al llamado controlador proporcional integral, el controlador PI. Donde la idea de base, ¿verdad?, es aprovechar lo que conocimos como la tabla del error, decíamos ayer, ¿verdad?, el hecho de que según la tabla del error, si yo aumento en 1 el orden del sistema, siempre el error que existía se convertirá en 0. Ya vamos a volver a insistir ese tema, porque esto es válido para cualquiera de ellos. Y también aprovechar el asunto de que al hacerlo, al aumentar el tipo de sistema, el error en teoría debería desaparecer en 0. Pero nosotros vimos que ayer que no es tan simple como suena. Entonces ayer yo les hacía esta demostración donde este es el controlador, este es el punto deseado del controlador, ¿verdad? Donde se cumplen las especificaciones y la velocidad del diseño. Y si yo le agregara solo un integrador, perfecto, el error desaparece, pero las especificaciones ya no pasan por el lugar geométrico de raíces, decíamos ayer. Entonces llegamos a la conclusión de que lo ideal sería agregarle también un 0, ¿verdad? Que esté muy cerca de ese polo, un valor pequeñito, que hoy día ya lo vamos a diagramar un poquito más claro en números, para que él siga pasando por la localización deseada, pero que el error se reduzca. Y esa es la característica básica del controlador PI. Cuando los vemos conceptualmente, yo les decía ayer, juguemos a como que si esto fuera la superposición, es decir, como que cada efecto fuera independiente del otro. Vimos que si este polo y este cero están muy cerca el uno del otro, básicamente el efecto del polo y el efecto del cero se cancelan, y por eso es que el punto A sigue pasando por el lugar geométrico de raíz. Vimos este ejemplito y lo vuelvo a traer a colación porque algo de este ejemplito vamos a tomar en el siguiente que vamos a hacer en un ratito. Y aquí con este ejemplito vimos que inicialmente, como este es un sistema, muchachos, tipo 0, ¿verdad? ¿Por qué este sistema es tipo 0? ¿Quién me recuerda por qué este sistema es tipo 0? ¿Cómo sé que no tiene integradores? No hay polos en el origen. No tiene polos en el origen, correcto. Como el sistema es tipo 0, ustedes recordarán que en el sistema tipo 0 el error era 1 sobre 1 más Kp, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, no? Y Kp es el límite cuando S tiende a 0 de P de S, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces claramente el Kp es allí y aquí yo voy a tener un error. De hecho, pues, y este ejemplo lo tomo porque lo vamos a usar en un ratito. Él dice que si se cumple la condición del cita, yo les decía que eso se tiene que hacer con la ayuda de computacional, el valor de K es 1.646, ¿verdad? Y si es así, el Kp se lo podría calcular. El Kp en este ejemplo sería K sobre 1, porque los polos, recuerden muchachos, los polos están en 1, S más 1, S más 2, S más 10. Entonces el Kp, mejor pongo, el Kp en este ejercicio sería K, ¿verdad? La K que está aquí, dividida para 1, dividida para 2, dividida para 10, ¿verdad, muchachos? Porque es el límite cuando S tiende a 0, ¿no? Entonces, muchachos, ustedes cogen la calculadora
y hacen el tema, ¿verdad? Con ese K dividido para 2, dividido para 10. Y se podrán dar cuenta, muchachos, que en este ejemplo es lo que dice aquí, el valor de KP es 823, y por lo tanto el error de estado estable es 1 sobre 823, es 0.108, ¿sí? Que es un error del 10%, muchachos, porque acuérdense que en este sistema el valor deseado es 1, y si él me dice que el error es 0.108, ¿verdad? Quiere decir que este valor es 0.10, ¿verdad? Que es el 10% de 1, ¿sí? Sí me explico, ¿no? Yo creo que sí, en este examen se les hizo una pregunta que se les decía, ustedes consideran que el error es pequeño, es poco, y alguien decía, no, pues si es 0,1 es pequeño. Depende, pues todo es relativo en la vida. 0,1 si el norte es 1, no es tan pequeño, es el 10%, ¿sí me explico? Si el set point, si yo lo que quiero es llegar a 1 y mi error es 0.1, es un error del 10%. ¿Sí? Entonces, con los controladores, al menos con el integral, como ustedes ven, sin compensar tenían ese error del 10% y al compensarlo el error se hace 0. ¿Sí? Ahora, este es un ejemplo que solo lo muestro y lo voy a mostrar en el segundo caso que nos quedó pendiente, pero que nos va a servir para las conclusiones posteriores. Vimos también que había, y con esto terminamos la clase pasada, que había otro tipo de compensación, que es la compensación de atraso de fase, muchachos. Y en la compensación de atraso de fase, lo que tenemos es un compensador con un polo y un cero. Y la característica que dijimos es que el valor absoluto del cero tiene que ser mayor al valor absoluto del polo. Es decir, viéndolo en un diagrama de polos y ceros, el cero estará a la izquierda del polo. Y por cierto, el polo igual estará cerca del cero para tratar de emular ese integrador que nos hace falta para reducir el error del sistema. Lo que me faltó mostrarles es algo de esto, ¿verdad? Por ejemplo, este es un ejemplo nada más, muchachos. Si suponemos que el sistema que tenemos, que la planta que tenemos es ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es esta planta de este ejemplo? Tipo 0, tipo 1, tipo 2. ¿Qué me dicen, muchachos? Ese sistema es tipo 0, tipo 1, tipo 2. ¿Uno? Tipo 1, ¿verdad? ¿Cómo lo reconocen rápido que es tipo 1? Es correcto. ¿Cómo saben que es tipo 1? Por la S solita ahí. Tiene un solo integrador, es tipo 1, correcto. Entonces, si ustedes se van a la tabla del error, que no cargo aquí la diapositiva, tendría que abrirla por otro lado, pero en la tabla del error, cuando el sistema era tipo 1, hablamos de un error en estado estacionario para entradas de rampa, ¿verdad? Si la entrada es rampa, KB es el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S, ¿verdad? Y el error en estado estacionario es KB. Entonces, muchachos, aplicando esta formulita que está aquí, que se las puse aquí, que KB es el límite cuando S tiende a 0. Lo pone allí, KB 0, dice. Límite cuando S tiende a 0 de S por G de S. Yo creo que aplicándoselo a esto, a todo esto, ¿verdad? Está claro que la S con la S se cancelan, ¿verdad, muchachos? Y lo único que me queda es K, Z1, porque es límite cuando S tiende a 0, ¿no? Z2, P sub 1, P sub 2. O sea, esta expresión que está aquí. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, Ahora, si yo tengo el compensador, ¿verdad? El compensador que les mostré de atraso, y vuelven a aplicar para el KB nuevo, o compensado, el límite cuando S tiende a 0 de S por GC por GDS, ¿verdad? O sea, compensador y planta ahora. Lo único que cambia es que tengo este factor que está aquí, ZC por P, ¿no? Porque es límite cuando S tiende a 0, ¿no? Y S con S se simplifica. Entonces es K por ZC por Z1 por Z2, ¿verdad? Y abajo es PC por P1 por P2. Entonces, muchachos, si ustedes comparan el KB original con el KB renovado, el nuevo, ¿cuál es la única diferencia? La podemos escribir aquí al lado. La única diferencia, muchachos, es que el KB nuevo es igual a ZC sobre PC por el KB original, ¿sí o no? ¿Sí lo ven, muchachos?
¿Y cómo? El error en estado estacionario es 1 sobre KB. Resulta que con la relación que hay entre el cero y el polo, yo puedo controlar en cuánto se reduce el error, muchachos. ¿Sí? Con ZC y PC puedo controlar cuánto se reduce el error. Puedo controlar la reducción del error. ¿Ok? A ver. Esa es la teoría, ¿no? Aquí está lo que él está diciendo, ¿verdad? Yo puedo controlar, por ejemplo, en algunos ejercicios me dirá, quiero que el error se reduzca en un factor de 10, en un factor de 5. Yo lo puedo hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, muchachos, aquí lo que se viene es una pequeña demostración de cómo se hace, ¿verdad? Y de ahí el procedimiento como tal del ejercicio que yo les había dicho, ¿no? Algunas observaciones aquí. Para que el punto original del lugar geométrico de las raíces siga ocurriendo o siga pasando por el punto deseado, siempre se escoge, ¿verdad? Recuerden que en el compensador de atraso, usted tiene el cero del compensador y el polo del compensador. Entonces yo les decía que se escoge el Z del compensador cercano a cero. ¿Sí? De tal forma de que si yo quiero que PC sobre ZC sea, por ejemplo, 10, y digamos que ZC es 0.01, entonces ¿cuánto sería PC? PC sería 0.1. Entonces, si usted lo grafica sobre un plano S, y digamos que aquí está el 1, claramente, si el polo está en 0.01, el 0 estaría igual muy cercano, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el hecho de que el 0 del compensador, entonces coge el polo del compensador, escoge el polo del compensador cercano a 0. El hecho de que el polo del compensador esté cerca a 0, ¿verdad? Hace que caso, perdón, muchachos, es que escribí mal, por eso la confusión. Aquí es ZC sobre PC. Y el Z del compensador. Y el polo del compensador es 0.01, entonces el 0 del compensador es 0.1. Y hace que estén cercanos. Porque recuerden que la clave de esta asunción es que el polo y el 0 estén cercanos para que su contribución angular parezca desaparecer visto desde el punto escogido y el sistema no cambie el punto. Ya lo vamos a ver en el ejemplo para entenderlo mejor. Entonces aquí está la conclusión que les estaba diciendo yo, ¿verdad? Escogemos valores para el polo del compensador y el 0 menores que 1. Por ejemplo, dice, si el polo aquí está más exagerado, 0.001 y el 0 en 0.01, yo tengo un factor de 10, pero ellos estarán muy próximos entre sí, que es lo que les estaba tratando de ilustrar en este dibujito, ¿no? Ya regreso al procedimiento, pero más bien antes de ver el procedimiento como tal, quiero mostrarles este ejemplo que está tomado de la simulación anterior. Y ojo, este ejemplo lo que me gusta es que yo en el ejemplo numérico que les voy a hacer voy a trabajar con un sistema con entrada de rampa, con KV, pero aquí les está mostrando el cálculo que habría que hacer para un sistema con escalón, con KP. Recuerden, muchachos, que este es el ejemplo que yo les mostré al inicio de la clase de hoy, ¿verdad? Es de la planta, 1 sobre S más 1, S más 2, S más y K. Y anteriormente, si ustedes recuerdan, hace un ratito yo les mostré que la KP era 823 y que el error era 0.108. Yo les decía que ese es un error del 10%. Supongamos que el requisito del problema es, como dice aquí, mejorar el error ¿en qué? ¿Qué dice ahí? Mejorar el error ¿en cuánto? En un factor de 10, o sea, reducir. En este caso, con el compensador de atraso, yo no elimino el error. Eso solo lo logro con el P ideal. Con el compensador de atraso lo que hago es simplemente reducirlo. Entonces yo digo reducirlo en un factor de 10. ¿Qué quiere decir reducirlo en un factor de 10? Esto mismo que él está diciendo allí, ¿verdad?
que si el error era 0.108, yo lo divido para 10 y quiera que ahora el error sea ¿cuánto? 0.0108. Eso significa, según la fórmula, ¿y por qué cambia la fórmula, muchachos? ¿Por qué para este ejercicio cambia la fórmula? ¿Por qué el error es 1 sobre 1 más KP? ¿Por qué, muchachos? ¿Quién me dice? Porque no tiene indicador. Así es, porque este es tipo 0. Hay que estar pilas con qué error dependiendo de qué tipo, ¿verdad? En el ejemplo de hace un segundo era tipo 1, entonces el error era 1 sobre KB. Aquí el sistema es tipo 0, entonces el error es 1 sobre 1 más KP. Muchachos, despejando el valor de KP, él dice que el nuevo KP debería ser ¿cuánto entonces en esta matemática? El nuevo KP debería ser 91,59. Muchachos, esto les queda en la diapositiva para que ustedes repasen y más, ya mismo yo hago un ejemplo, pero este es como un cálculo preliminar. Entonces, muchachos, aquí está la formulita que les di hace un ratito. ZC sobre PC me marca cuál es el factor de reducción del error. En este caso, de los KP, ¿verdad? Entonces, en este caso, si el KP nuevo debe ser 91,59 y el KP antiguo era 8,23, la relación entre ZC y PC debe ser 11,3. Entonces, lo que él está sugiriendo es que si yo escojo, como les había dicho, el polo del compensador, ¿se acuerdan? En 0.01, entonces usando esta fórmula, el 0 del compensador debería estar en 0.111. Por lo tanto, miren cómo es el compensador. El compensador es K por S más 0,111 sobre S más 0,01. ¿Sí? Ese es el compensador de atraso. Ahí está la simulación. Y más que nada, fíjense ustedes cómo el error se logró la meta, no de eliminar, pero sí de ¿qué? De reducir el error. Yo sé que hay preguntas, muchachos, y por eso es que me adelanto en esto para ya ir al ejercicio que yo quiero hacer, que es este. Pero déjenme hacer un pequeño sinóptico de lo que les acabo de decir para que lo tengan claro, ¿les parece? Si mi meta es eliminar, no, o reducir el error, tengo dos caminos. El camino uno es eliminarlo. ¿Con qué elimino el error? Con un compensador que se llama ¿cómo? PI ideal. En ese caso, el compensador, muchachos, que lo vimos en la clase pasada, es de la forma S más A sobre S. ¿Cuál es el problema del PI ideal? Elimina el error, sin embargo, usa componentes activos, ¿se acuerdan? Es decir, hay un gasto de energía. Si no quiero usar el P ideal, ya sea porque es problemático implementarlo, porque gasta mucha energía, y lo que quiero es solamente ¿qué? Reducir el error, entonces usaré una ¿qué? Una red de atraso. ¿Cómo es el compensador en la red de atraso? El compensador en la red de atraso tiene un 0 y un polo. ¿Y cuál es la característica? Que el valor del absoluto del 0 sea ¿qué? Mayor al valor absoluto del polo. ¿Cuál es la ventaja? Que es una red. Este pequeño sinóptico que les acabo de hacer, muchachos, es el que ustedes deberían tener en claro a la hora de trabajar con los compensadores que trabajan para minimizar el error. Si lo quieren eliminar, totalmente un PI ideal. Si lo que quieren es reducirlo, una red de atraso. Diferencias entre el PI ideal y la red de atraso. El PI ideal tiene un polo en el origen y un 0. La red de atraso tiene un polo y un 0 que no están en el origen. Sin embargo, por lo general, el polo lo escogemos ¿qué? ¿Qué dijimos sobre el valor del polo? Lo vamos a escoger un valor muy pequeño, cercano a 0. Que su efecto se desaparezca mirándolo desde la perspectiva. Preguntas, muchachos, hasta allí. Ya vamos a hacer el ejercicio a mano, lápiz, ¿verdad? Para que se resuelvan muchas inquietudes. Muchachos, aquí está el procedimiento para implementar el compensador con red de atraso. Porque les cuento que el procedimiento de un PI no es es más prueba y error. Es decir, colocamos y probamos con un PI
Porque acuérdense que yo estoy haciendo superposición, es decir, estoy asumiendo que el sistema ya está trabajando a la velocidad adecuada, que no tengo problemas en la velocidad. Este es el procedimiento para implementar con la red de atraso. Muchachos, mi letra recordarán ustedes feíta, pero aquí en la diapositiva les dejo bien bonito, bien escrito el procedimiento. Solo resumiéndolo, el primer paso es obtener el lugar geométrico de las raíces, dice, del sistema no compensado. Y lo abrevio, ¿no? Obtener el LGR no compensado, ese es el primer paso. ¿Sí? El segundo es encontrar o determinar las especificaciones de funcionamiento y esas especificaciones traducirlas en una localización en el plano S, o sea, en un punto en el plano S, ¿verdad? Tercero, tenemos que estimar o calcular la ganancia del circuito cuando llega a esa localización deseada, la ganancia K del circuito. A veces lo podemos hacer a mano, otras veces lo tenemos que hacer esa parte con ayuda computacional. Cuarto, calcular la constante de error no compensada, constante de error no compensada, ¿verdad? Calcule el aumento necesario, es decir, cuánto debería ser, como lo vimos hace un ratito, la relación que hay entre la K compensada, o la nueva, para la K no compensada. Y esa relación debe ser igual a la relación que hay entre el cero y el polo. Ese es el aumento necesario, ¿verdad? Y quinto, encontrar en base a esa relación los valores de ZC y PC. Por lo general, muchachos, salvo se diga si no les dicen nada, pues pueden asumir siempre que el valor del polo es 0.01, ¿verdad? Pero hay ejercicios donde le especifican qué valor tiene que tener el polo. Bien, muchachos, es hora de meter esto a cálculos, ¿verdad? Ese es el corazón de la clase de hoy. Y para eso vamos a desarrollar este ejemplo que está aquí, que no está desarrollado en la diapositiva, sino que lo vamos a desarrollar en la clase de hoy. Dice, un sistema con realimentación unitaria tiene esa función de transferencia, ¿verdad? Y dice, vamos a irlo dibujando. Entonces, este es el ejemplo que vamos a hacer allí. Un sistema con realimentación unitaria, como ustedes saben, yo prefiero hacerles el dibujito para que quede claro. El sistema es K sobre S más 7. ¿Qué tipo es este sistema, muchachos? 0, 1 o 2. 1. Sistema tipo 1, ¿verdad? Ya desde que yo lo veo que es tipo 1, quiere decir que aquí vamos a trabajar con entrada rampa y KB. Él quiere que trabaje con un sobrenivel porcentual, dice, del 15%. ¿De acuerdo? O sea, el requisito, acuérdense lo que yo siempre les digo cuando estamos en la clase, ¿no? Usted va a diseñar un controlador y lo que necesita es ir donde el dueño del proceso a que le diga cuáles son los requisitos. Y digamos que en este ejemplo, el requisito que le ha dicho el dueño del proceso es, mira, lo que yo necesito es que trabaje con un sobrenivel porcentual del 15%. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, encuentre o evalúe el error estable para la entrada de rampa. A ver, muchachos. Sí, necesito encontrar el error estable. Usted me va a decir, oiga, profesor, pero para yo encontrar el error estable, ¿verdad? Es fácil encontrar el error estable, ¿verdad? Porque para una entrada de rampa, ¿cuánto es el error estable? Según la tablita, muchachos. Lo dije hace un ratito. Para un sistema 1, entrada de rampa, el error en estado estable es 1 sobre KB. ¿Cierto, muchachos? ¿Quieren de una vez pónganle KB Old o KB NC? ¿Qué quiere decir NC, muchachos? ¿Todavía sin qué? No compensado. No compensado. Muy bien.
¿Y a qué es igual el KB no compensado? El KB no compensado es el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S. El KB no compensado en este ejemplo es el límite cuando S tiende a 0 de S por K sobre S más 7, ¿verdad? Al simplificar, esto simplemente será igual y sacar el límite a K sobre 7. Entonces, muchachos, el KB no compensado depende de K, ¿cierto? Entonces, a la final, si este fuera un examen, muchos de ustedes se van a parar donde mí y me van a decir, profesor, no puedo calcular el KB no compensado ni el error porque no tengo el valor de K. ¿Estamos de acuerdo? Mi pregunta es, ¿aquí habrá algún dato que me permita encontrar el valor de K? O sea, ¿cuánto es K? El número de K. Y la respuesta es sí, es el número que me está haciendo falta, es el sobrenivel. Sí. De hecho, este ejercicio vamos a resolverlo como yo les había sugerido. Este es el truquito que yo les había mencionado ayer. Vamos primero a graficar el lugar geométrico de las raíces para poder ver la problemática que yo tengo, ¿sí? Entonces, si grafico el lugar geométrico de raíces, muchachos, tengo un sistema que... ¿sí? Este sistema, que lo tengo aquí en grande al lado izquierdo, tiene dos polos, ¿verdad? Un polo en S igual a 0, ¿están de acuerdo conmigo, no? Y otro polo en S igual menos 7. ¿Sí están de acuerdo conmigo, muchachos, verdad? Entonces, muchachos, a ver los pasos. ¿Quién se acuerda de los benditos pasos? Primero, número de ramas. ¿Cuántas ramas? 2 ramos. 2. 2 ramas, muchachos, muy bien. Segundo, ese solo se dice simetría, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les pongo esta vaina así? Lo que pase arriba, pase abajo. Tercero, eje real, ¿no? ¿Dónde hay lugares geométricos sobre el eje real? Acá a la izquierda. ¿Qué pasó? Que no. ¿Por qué no me pintas? Aquí a la izquierda no hay, ¿verdad? Porque a la derecha de esa sección hay 2 polos y 0, ¿cierto, muchachos? Ahí no hay lugares geométricos. ¿En este tramo hay o no hay? Sí. En ese tramo sí hay porque está a la izquierda de un polo y 0, ¿verdad? Entonces, muchachos, aquí hay lugares geométricos, ¿cierto? Enseñando mi iPad. En este tramo que está aquí no hay, ¿verdad? Entonces allí es el lugar geométrico. Paso cuarto. ¿Qué dice el paso cuarto, muchachos? Dice puntos de fin. Como el punto de inicio y punto de fin, como solo hay 2 polos, ¿verdad? 2 trayectorias se van al infinito, ¿no? ¿Cierto? No hay cero, ¿no? Así que las 2 trayectorias se van al infinito. Eso significa que el punto 5, el paso 5 sí tiene sentido aquí. Tengo que calcular el centroide, ¿verdad? ¿Cuánto es el centroide? ¿Se acuerdan la fórmula del centroide, muchachos? ¿Se acuerdan la fórmula del centroide? La suma de la parte real de los polos dividido por el número de polos menos 0. Exacto. Correcto. Parte real de los polos sería 0 menos 7, ¿verdad? Menos parte real de los 0, 0, porque no hay, ¿no? Sí estamos, ¿no? Estoy usando la fórmula de la izquierda, ¿no? Dividido para número de polos menos número de ceros. Entonces eso es menos 7 menos 2. El centroide es menos 3.5. ¿Qué, muchachos? Y las asíntotas, hay 2 asíntotas que siempre van a ser cuando sean 2 las mismas, que van a ser más 90 y menos 90. Salen con esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Entonces, muchachos, si yo voy a dibujar las asíntotas, el centroide está justo en la mitad. 3 más 3, 6, 3, 9, 11. El centroide está aquí en menos 3, 5. Y una asíntota está para acá con más 90 y otra asíntota está para acá con menos 90. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos?
Entonces, no hay de otra, pues muchachos. Este lugar geométrico, estos amigos que están aquí, tienen que salir de aquí, van a chocar ahí en el centro, y uno se va a ir para arriba y el otro se va a ir para abajo. No hay de otra, ¿verdad, muchachos? ¿Y estamos claros con ese lugar geométrico de raíces? Sí. Ahora, si se acordaban o como están pilas con la clase de ayer, este lugar geométrico de las raíces se presta chéverísimo para lo del cita, porque son líneas rectas. En este lugar geométrico de las raíces yo no voy a necesitar ayuda computacional para calcular el valor del cita. Preguntas hasta allí, muchachos. Pueden calcular el punto de choque, muchachos, pero les aseguro que el punto de choque les va a salir menos 3.5. Si hay algún curioso que lo haga. Porque es recto, ¿no? Muchachos, lo siguiente es especificar esta condición. Él me está diciendo que el sobrenivel porcentual es 15, ¿verdad? Como ustedes saben, hay una formulita que me va a permitir calcular cita en términos del sobrenivel porcentual. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula? ¿Quién se acuerda cómo es esa fórmula? Es menos logaritmo natural del sobrenivel porcentual sobre 100 sobre raíz cuadrada de pi cuadrado más logaritmo natural al cuadrado del sobrenivel sobre 100. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula? No estoy hablando chino, ¿verdad? Muchachos, ¿sí se acuerdan de esa fórmula? Sí, profe, es el despeje de la otra. Es el despeje de la otra, excelente. Si toman la calculadora, esto les da, con 4 decimales, .5169. Ahora bien, muchachos, yo no les voy a hacer esta demostración, esta se las hice ayer en la clase de ayer. Nosotros tenemos una expresión que se las demostré en la clase de ayer que dice que en un plano S, cita es igual al coseno de teta. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Se las puse en la clase de ayer. De allí yo puedo decir que teta es igual al coseno a la menos 1 de cita. O sea, coseno a la menos 1 de 0,51. A ver, fíjense que donde estoy tomando el apunte me salió algo distinto. Les voy a pedir que comprueben estos cálculos porque ahora me sale algo diferente y entonces no sé cuál es el que estaba bien. Logaritmo natural de 15 sobre 100 elevado al cuadrado más pi al cuadrado, raíz de esa vaina, es eso, elevado a la menos 1, es eso, por logaritmo natural de 15 sobre 100 negativo. .5169, está bien, ¿no? Es el coseno que me está saliendo distinto. Déjenme ver. Coseno de 1 es .5169. El teta que me está saliendo es el mismo. Ah, no, sí, solamente era algo mal escrito. 58.875 grados. ¿De acuerdo, muchachos? 58.875 grados. ¿Qué quiere decir ese valor? Ese valor quiere decir que, volviendo al lugar geométrico de raíces, lo que quiere decir este famoso valor es que, vamos a ponerlo aquí, verlo bonito. Más o menos. Yo ya me volví a comprar otra reglita para trabajar con el iPad porque ya se viene, está calientito con ustedes. Tan buena que no está tan nueva que ni la abierto está. Está sellada completamente. Ya. Me voy a marcar el 45, un poquito más de arriba. El iPad marcarlo con regla. O sea, lo que yo estoy diciendo, muchachos, es que aquí esto es 58.875 y que toda esa línea verde cumple con que cita sea .5159, pero más que cita, en toda esta línea el sobrenivel porcentual es 15%. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Por lo tanto, este punto que está aquí, esta intersección que está aquí es la que la localización deseada. ¿Sí me explico, muchachos?
de todo el lugar geométrico de las raíces, en ese punto es donde se cumple la condición de que sobre el nivel porcentual es 15%. Para mí esto es importante, muchachos. Esto es importantísimo para hacer los ejercicios. Así que pregunten. Pregunta. Ya vinimos hablando de esto ayer también, ¿no? Pregunta, ¿sí está claro, muchachos? Ah, y esa se puede hacer a mano porque salió 90 y menos 90 del Eso. Eso es lo que yo les decía ayer, que estén pilas. Qué bueno que lo estés. Si es un LGR de esos de curva y todo lo demás, ¿cuál es la respuesta si yo les llego a pedir eso? Profesor, si esto fue exacto, profesor, si esto fue un ejercicio de papel, lamentablemente no puedo. Y si les toca, porque sí en el deber sí les va a tocar por ahí uno. Y si en el deber les toca, tienen que hacerlo con MATLAB o con cualquier otro de las ayudas computacionales, ¿verdad? ¿Cuándo es que lo podemos hacer a mano? Cuando el lugar geométrico es lineal, ¿verdad? Como este ejemplo que está aquí, donde yo sí voy a poder hacer ese cálculo a mano. Entonces, muchachos, aquí sí voy a aprovechar que estoy con el iPad, ¿verdad? Me voy a llevar esta vaina por acá. Voy a sacar. Me la llevo acá. Entonces, muchachos, finalmente lo que se va a formar allí es un triángulo rectángulo que sí se los estoy sacando aparte, ¿verdad? Donde en ese triángulo rectángulo la información que yo tengo es que la base es 3.5, ¿verdad, muchachos? Que la altura no la conozco, ¿verdad? Es mi incógnita, esta altura Y es mi incógnita, pero que el ángulo es ¿qué? 58,875 grados. ¿Sí, muchachos? Claramente, no tenía que dibujarles el triángulo, esto es una cortesía para ustedes, pero claramente, en este ejemplo puedo sacar esa coordenada Y. ¿Sí o no, muchachos? ¿Cuánto es Y? ¿Cuánto es Y? Con la tangente lo puedo hacer, ¿no? Gente de 58,875 es Y sobre 3.5. Entonces Y es igual a 3.5 por la tangente de 58,875 grados. El valor de Y es 5.796. Por lo tanto, muchachos, la localización deseada es menos 3.5 más J 5.796. Es la coordenada de este punto, muchachos. ¿Sí me explico? Yo quiero que por allí pase el lugar geométrico de las raíces. ¿Estamos claros hasta allí? Ahora bien, muchachos, ¿qué necesito yo para contestar la pregunta? La pregunta es esta que estaba aquí, ¿no? Esta era la pregunta. ¿Encontrar el qué? El error, ¿no? Y para encontrar el error necesitábamos ¿a quién? Acá. En MATLAB es bonito porque en MATLAB él simplemente me dice el valor de K es tanto y ya está. Pero cuando lo hago a mano, y por eso es que los obligo a hacer por lo menos un ejercicio a mano para que entiendan de dónde vienen las cosas. Lo único que yo tengo ahorita es la localización deseada. ¿Cómo encuentro el valor de K? Muchachos, la respuesta está en la teoría. En la teoría, nosotros dijimos que hay dos criterios, ¿se acuerdan? El criterio del ángulo y el criterio de magnitud. En todos estos ejercicios de compensación los vamos a usar. ¿Para qué vamos a usar el criterio del ángulo? El criterio del ángulo lo vamos a usar para determinar si un punto pasa o no por el LG. ¿Y para qué vamos a usar el criterio de magnitud? Para encontrar la ganancia del punto.
Muchachos, esto que les acabo de escribir es la clave para que vivan felices con la teoría y con el uso del criterio del ángulo y el criterio de magnitud. En todos estos ejercicios que vamos a hacer en esta clase y la que sigue, el criterio del ángulo lo vamos a utilizar para determinar si un punto pasa o no por el lugar geométrico de raíces. Mientras que el criterio de magnitud lo vamos a utilizar para encontrar la ganancia del punto. Creo que claramente en cuál de los dos casos estoy ahorita, muchachos. ¿Qué es lo que quiero yo ahorita? Encontrar la ganancia. Encontrar la ganancia, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es usar el criterio de magnitud. Ahora, el setup, el arreglo para usar el criterio de magnitud o el criterio del ángulo es el mismo. Es el mismo. Y se acordarán ustedes, y a muchos les habrá llamado la atención en esa clase, cuando yo les enseñé el criterio de ángulo y magnitud, que yo les enseñé a usarlo, pero no les dije cuándo lo íbamos a usar. Les dije, después lo vamos a usar. Bueno, ese momento llegó ahora. Entonces, como aprendimos hace un par de clases, vamos a poner o a hacer el arreglo para calcular el criterio del ángulo y el criterio de magnitud en ese punto deseado, y vamos a usar el de magnitud para encontrar la ganancia. Entonces, si ustedes se acuerdan, muchachos, este es el setup. Tengo, para ser más claro, hacer otro dibujito. Este es el setup. El setup es este, muchachos. Usted coloca los polos y ceros del lazo abierto, en este caso son 0 y menos 7, y se acuerdan, yo les decía, ponga un punto de prueba. Aquí. Pero en este caso, muchachos, el punto de prueba es conocido. El punto de prueba es la localización deseada, que está en menos 3,5 más j, k. Es menos 3,5 más j, ¿cuánto es? 5.796. Yo ya sé que el LGR pasa por allí, muchachos, ¿verdad? Yo ya sé que el LGR pasa por allí. Entonces, ¿cómo les dije yo que evaluamos criterio del ángulo, criterio de magnitud? Les dije claramente, tracen líneas rectas, ¿se acuerdan? ¿De dónde a dónde? De los polos al punto de quiebra. Sí, señor. Tracen líneas rectas de los polos y ceros del lazo abierto, que no hay aquí, al punto de prueba SA. Ahí está. Para el criterio del ángulo, utilice los ángulos que forman estos polos con la horizontal y estos ceros. Y para el criterio de magnitud, utilice las hipotenusas, no las magnitudes que están ahí. Muchachos, solo como para que no se me pierdan. Si yo quisiese, no lo voy a necesitar aquí, pero si yo quisiese plantear el criterio del ángulo era ángulo de polos, ángulo de ceros menos ángulo, suma de ángulo de ceros. Era así. Ceros menos sumatoria de ángulo de polos igual a menos 180. ¿Se acuerdan? O sea que en este ejemplo sería, no hay ceros, ¿no? Entonces los polos serían menos θ1 menos θ2 igual a menos 180. Muchachos, si quieren, compruébenlo. ¿Quieren compruébenlo? Lo pueden comprobar tranquilamente. Pero de hecho no hay necesidad porque son ángulos complementarios y está clarito del dibujo que ¿qué? ¿Sí o no que está clarito? Ustedes que son expertos en trigonometría, ¿no? Si está clarito o no está clarito cuánto es θ1 más θ2. ¿Sí se ve que θ1 más θ2 es 180? ¿Sí, no? Sí, No tengo que explicárselo, ¿no? Sí, son complementarios, ¿no? Que está justo en la mitad. O sea, se ve clarito que se cumple el criterio del ángulo. Yo no lo necesitaba. Pero más me interesa aquí el cumplimiento del criterio de magnitud. El criterio de magnitud decía que la magnitud de la función de transferencia, en este caso K sobre S más 7, evaluada en el punto de prueba, sea igual a 1. Así decía el criterio de magnitud. Entonces, cuando yo lo evalúo en el punto de prueba, esto se convierte en decir que K equivale a decir que K sobre, y aquí pilas, que esta es la parte que quiero que esté en pilas, S es este polo que está aquí, ¿verdad? Por lo tanto, la magnitud asociada es ¿quién? M1. Y
S más 7 es este polo que está aquí, por lo tanto su magnitud asociada, carajo, aquí puse más, me corrija. Vamos, esto sí, pues, a este lo debo llamar es M2, ¿verdad, muchachos? M2, y esto es M1. Y volviendo a jugar con los resaltadores, ahí está. Pero sí me explico, muchachos, ¿no? Lo que les acabé de decir con los resaltadores. Lo que está en azul, en turquesa, S, se refiere a ese polo, por lo tanto su magnitud es M2. ¿Sí, muchachos? Y el que está resaltado en amarillo, S más 7, se refiere a ese polo y su magnitud es M1. Esto debe ser igual a 1. Ahora, muchachos, por trigonometría simple, ustedes pueden sacar el valor, bueno, usando el criterio de magnitud, a que es igual K. K entonces es igual a M1 por M2. Y no me pidan que dibuje el triángulo aparte. M1, como son triángulos semejantes, es igual a M2. Y por Pitágoras lo saco, ¿verdad, muchachos? Perdonen que yo, como estudiantes de tercer año de universidad, ya no les haga las cosas tan evidentes. Pero sí está claro que esas magnitudes, esas hipotenusas de esos triángulos los saco por Pitágoras. Sí, sí, sí lo ven. No tengo que dibujarles aparte, ¿verdad? ¿Lo ven, muchachos? Sí, genial. Sí. O sea, me estoy refiriendo a este triángulo, ¿no? Y sé que la base es 3,5 y que la altura es 5,796, entonces por Pitágoras lo saqué. Por lo tanto, muchachos, ya con esto saqué yo el valor de K. K es 6,771 por 6,771 al cuadrado. El valor de K es 45,84. De allí, el KB original, el no compensado, entonces nosotros dijimos que era K sobre 7, ¿no? ¿No, muchachos? O sea, 45,84 sobre 7. El KB no compensado es 6,549. Y el error en estado estacionario no compensado, que es 1 sobre el KB no compensado, es simplemente igual a 0,1527, que es lo que él me pidió. Es el literal A del ejercicio. ¿Por qué se pone el borrador de repente? ¿Qué es lo que él me pidió? Preguntas, muchachos. De hecho, miren que yo aquí abajo les he dejado la respuesta a punto 1527, ¿no? Preguntas, muchachos. Ahora, esto es algo yo les mostré la vez pasada, pero creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de verlo, ¿no? Si a mí me pidiesen la gráfica de esta cuestión en el tiempo, noten por favor, muchachos, que como es una señal de rampa, rampa unitaria, ¿verdad? Esto que estoy dibujando de azul sería R de T, ¿verdad? O sea, el valor deseado, ¿no? Cuando es escalón, el valor deseado es horizontal, pero cuando es rampa, es una rampa, una pendiente. Entonces, graficando un poquito al ojo, ¿verdad? Lo que ocurriría es que aquí viene la respuesta transiente y después él se estabiliza. Qué chueco, caramba. Qué chueco, qué chueco. La respuesta transiente y después él se estabiliza. Y lo que yo les decía, muchachos, el error en estado estacionario se marca siempre en forma vertical. En este caso, ese error en estado estacionario es el que sería punto 1527, ¿no? Y sí me gusta, claro, la curva roja sería la curva de CDT, ¿no? De la salida. ¿Sí me explico, muchachos? Y así se mediría un error de rampa, cuando la entrada es rampa. Cuando es escalón ya lo hemos visto a través de todo vertical. Preguntas, muchachos, hasta allí.
Vamos al literal B. El literal B dice, diseñe pensador PI, ¿verdad? Que elimine el error. Y compruebe que siga teniendo la respuesta deseada. Es decir, que siga teniendo el 15% de sobrenivel porcentual. Muchachos, en un compensador en cascada, lo que vamos a hacer, para que ustedes lo tengan clarito, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es agregarle el compensador en cascada. En cascada, como su nombre lo está diciendo, a la planta original. A veces lo que hacemos es usar o asumir una sola constante K nueva, ¿no? Por favor, si ustedes ven el dibujo anterior, en el dibujo anterior, esto no había, ¿no? Y por eso se llama compensador, le vamos a agregar algo a la red. Si el compensador es PI, ese compensador GCDS es S más alfa sobre S, ¿verdad? Y con este S vamos a pasar, el sistema pasa a ser de tipo 1 a tipo 2, ¿no? Y por ende eliminar el error. O sea, si vemos aquí un pequeño extracto de la tabla de los errores, cuando el sistema era tipo 0, 1 o 2 y la señal era de rampa, nosotros aquí decíamos que el error era infinito, que el error era 1 sobre KB y que el error era 0. Esta era la tabla, ¿se acuerdan? Entonces el truco es poner un componente integral para pasar de tipo 1 a tipo 2 y lograr que el error, ¿qué? Lograr que el error, pasar de tipo 1 a tipo 2, ¿qué? Se elimina el error. Entonces, muchachos, el compensador, realmente, les voy a ser honestos, si lo único que nosotros queremos es eliminar el error sin alterar la respuesta del sistema, no tenemos un procedimiento de diseño del controlador PI, simplemente vamos a probar un controlador PI que debe eliminar el error. Ese controlador PI lo vamos a asumir, salvo que alguien me diga lo contrario, con un valor pequeño de alfa, o sea, de 0,1. Es decir, mi controlador va a ser igual K por S más 0,1 sobre S. Salvo que en el ejercicio me digan, no, asuma el valor de alfa a otro, salvo una contraorden, yo les digo a ustedes, muchachos, asumen siempre que ese alfa es 0,1 en el caso de un controlador PI. Solo como para hacer las observaciones, ¿verdad? En este KB compensado, ¿verdad? Debería ser igual al límite cuando S tiende a 0 de S por GDS, ¿verdad? Pero ya no GDS, perdón, sino ahora GCDS por GDS, porque si esto es GDS. La nueva función del lazo abierto, muchachos, es las dos, ¿verdad? El compensador más la planta, ¿no? ¿Sí me explico, muchachos, no? Entonces, esto es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por K por S más 0,1 sobre S por sobre S más 7, esta S se simplifica, ¿verdad? Pero al sacar el límite, me va a quedar que esto es igual a K por 0,1 sobre 0 sobre 7, o sea que el KB compensado es infinito, y por lo tanto el error en instante estacionario compensado, que es 1 sobre el KB compensado, es igual a 1 sobre infinito, y es igual a ¿qué? A 0. O sea, con esto estoy demostrando que el hecho de haberle aumentado de tipo el sistema reduce el error en 0. ¿Qué es lo que me falta demostrar? Me falta demostrar que si yo agregué ese polo y ese 0 al compensador, el sistema sigue pasando por allí. ¿Y qué o cuál es la forma de demostrarlo? ¿Cuál de los dos criterios se usa cuando uno quiere comprobar que un punto pasa o no pasa por el lugar geométrico de la raíz? Para hacer esa demostración, ya, ahora tengo que usar el criterio del ángulo. Muy bien. Entonces,
Me voy a llevar este dibujito que ya había hecho para hacer la demostración con el criterio del ángulo. ¿Vio? Pego. Borro los resaltados. Bien. Resulta ser, muchachos, y voy a usar otro color, que la única diferencia es que ahora tengo otro punto de prueba, ¿verdad? Tengo. Porque el GC es S más 0,1 sobre S, ¿verdad, muchachos? Entonces, tengo un segundo polo, o sea, ahora tengo, qué feo que me dibujé. Ahora tengo un segundo polo en el origen, ¿verdad? ¿Cierto, muchachos? Y tengo un 0 en menos 0,1. ¿Sí, muchachos? O sea, lo mismo que tenía antes, más estos dos amigos que tengo ahora. Entonces, si voy a usar, se me cayó la pluma de la tableta de punta, no funciona. Si voy a usar el criterio del ángulo, lo que tengo que hacer es trazar líneas entre el punto de prueba, esto también, ¿no? Entre el punto de prueba y el nuevo punto mencionado. Como el polo está repetido, pues el valor de M2 que yo había usado antes se mantiene. El que sí es nuevo es este teta 3. Este valor. Entonces, muchachos, voy a plantear otra vez el criterio del ángulo. El criterio del ángulo dice que ángulo de ceros menos ángulo de polos igual a menos 180, ¿verdad? Entonces, esta vez sí tengo un ángulo de cero. El ángulo de cero es teta 3, ¿verdad? Miren que lo voy a poner de color para que se entienda. Menos ángulo de polos, menos teta 1, menos teta 2. Y el nuevo polo que es otro teta 2, ¿verdad? ¿Por qué dos veces teta 2, muchachos? Porque es el mismo. Porque ahora hay dos polos en el origen y es el mismo, ¿no? Muchachos, sí está claro, sí se acuerdan que hace un ratito el criterio del ángulo era el mismo sin lo que está de color verde, ¿no? Y lo que he agregado es teta 3 y teta 2, porque son el polo y el cero del compensador. Entonces ahora tengo que calcular teta 3 y teta 2 para saber si él funciona o no funciona. Teta 2 ya lo conocía yo hace un rato, a pesar que nunca lo calculé, pero lo puedo calcular. A ver, muchachos trigonométricos, ¿cuánto es teta 2? Teta 2. ¿Necesitan que les dibuje el triángulo? Teta 2 es 180 menos tangente a la menos 1 de 5.796 sobre 3,5. Muchachos, para sacar esa fórmula, usé este triángulo, que lo estoy resaltando. ¿Sí están de acuerdo con esa fórmula o no? Para explicárselo. Sí, ¿verdad? ¿Sí ven ese triángulo? 180 porque es el complementario. Arco tangente de 5,796, que es la altura, sobre 3,5, que es la base. ¿Sí, muchachos? Por favor, díganme que sí. ¿Sí lo ven? Teta 2 es 121,13 grados. Teta 3, muchachos, es este otro triángulo que está acá. Este triángulo chiquito que está acá. ¿Sí? Entonces, o sea, mejor dicho, sale de ahí. Si les pongo el triángulo chiquito, ¿verdad? El triángulo chiquito que se forma tiene de altura 5,796. Aquí está teta 3, ¿no? ¿Y cuánto de base, muchachos? 3.4. Correcto. 3.5 menos 0,1. Sí, muchachos. Por lo tanto, es 180 grados menos tangente a la menos 1 de 5.796 sobre, como dijo el compañero, 3.4, ¿verdad? Y otra vez, para los que no lo vieron, lo repito, ese triángulo es este.
Ese triángulo es este. O sea, el arte de aplicar estos criterios del ángulo y de magnitud es precisamente lograr dibujar esos triángulos internos. Muchachos, θ 3 me sale 120,04. Y ahora aquí viene la parte para mí más interesante. Volviendo a plantear el criterio del ángulo, muchachos. En 120,04. Bueno, θ1 es el complementario, ¿no? Menos θ1 menos θ2, que ya sabíamos que daban 180, ¿no? Por eso yo decía, mejor ni lo calculo. Menos θ2 menos 121,13. La pregunta del millón, ¿eso no es igual a menos 180 grados? Acuérdense que esto ya sabíamos que era menos 180 porque eran los ángulos complementarios, ¿verdad? ¿Y de qué depende de que sea o no sea igual a 180 grados, muchachos? Realmente depende de que este número se cancele con este número. ¿Sí lo ven, muchachos? Y de hecho no va a ser tan igual, ¿no? O sea, si lo hacen numéricamente me va a salir menos 180,9 grados. Que yo puedo decir que es aproximadamente igual a 180 grados. Entonces aquí viene el razonamiento más chévere, muchachos. ¿En qué medida ese ángulo θ2 y ese ángulo θ3 van a dar cero esa resta? Se va a cancelar. Eso va a ocurrir en la medida en que esos dos bichitos, el 0,1 y el 0, estén cada vez más que, muchachos. Yo los dibujé separados allí para poder ilustrar el cálculo, pero en realidad están muy pegaditos, ¿no? Mientras más pegados estén, más se parecerán θ2 a θ3. ¿Sí me siguen, por favor, lo que estoy diciendo? ¿Sí? Por eso es que yo escojo el valor de A, ¿verdad? 0,1, muy chiquitito, muy pegado a él, para que estén cercanos, ¿no? Entonces, esta es la comprobación, muchachos. Esta es únicamente la comprobación. ¿Preguntas? En este caso, muchachos, si hacemos el diagrama de tiempo, y decimos otra vez que esto es R de t. Resulta ser que, ¿cómo le decimos acá? Con rojo. Resulta ser, muchachos, que algo así va a ser CDT. Es decir, la respuesta transiente va a ser muy parecida a la de antes. Muy parecida a la de antes. Con la diferencia es que ahora, ¿qué? Eliminamos el ¿qué? El error. Aquí en la diapositiva están las mismas simulaciones que yo les decía. Miren, aquí está el sistema sin compensar. Aquí está la respuesta transiente y aquí está la respuesta estable. Y acá está ya simulado con MATLAB el sistema con PI, ¿no? Al principio es igual, o sea, la misma respuesta transiente, y al final ya se confunden, o sea, se logra estabilizar, ¿no? Se logra reducir el error. Entonces yo con eso lo que estoy diciendo es que logro mantener el mismo sobrenivel porcentual del 15%, pero logré eliminar en este caso el error. ¿Sí, muchachos? Vamos ahora a trabajar con el otro método, el del procedimiento, ¿verdad? Vamos a diseñar el compensador de atraso. Diseñe compensador de atraso. Y lo que queremos es mejorar el error, por supuesto partiendo del no compensado, ¿no? En 20. O sea, vamos a mejorarlo en un valor de 20. ¿Sí? O sea, aquí sí vamos a tener que seguir el procedimiento, a pesar de que muchas de las cosas del procedimiento ya lo hicimos. Por ejemplo, el procedimiento decía, obtenga el LGR no compensado, eso ya hicimos, ¿no? Determine las especificaciones de funcionamiento, o sea, el OS 5, 15, ya lo hicimos, y ya encontramos una localización deseada, ¿no? Esto ya el paso 2 ya lo hicimos. También hicimos el paso 3. Calcule ganancia. Ya lo hicimos, encontramos el valor de K, que era 45,84, lo hicimos al inicio, ¿no? Y la constante de error, ya encontramos que la KB no compensada era
6549. Y que el error en estado estacionario no compensado, lo hicimos hace un rato, ¿no? Sí lo hicimos, ¿no? Sí, y que ahí está, 6549, y que el error no compensado era .1527. Ya lo hicimos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es comparar la constante de error deseada con la no deseada del compensador. Constante de error deseada y no deseada del compensador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, recuerden que el compensador de atraso de fase tiene una especificación propia. Sí, que habíamos dicho que era S más ZC sobre S más PC, ¿verdad? Y que lo más importante es que el valor absoluto del cero era mayor que el valor absoluto del polo. Ese es el compensador. Entonces vamos a ver qué pasa con este sistema no compensado, ¿no? Muchachos. Podemos verlo en distintos órdenes. Vamos primero con el tema de la KB, ¿no? La KB compensada, muchachos, pues no voy a dibujar de nuevo, pero es el mismo esquema, solamente que ahora es un compensador de atraso, ¿verdad? Entonces la KB compensada debería ser igual al límite cuando S tiende a 0 de S por el compensador por la función original, ¿verdad? Entonces esto es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por S más ZC sobre S más PC, que todavía no los conozco, ¿verdad, muchachos? Por K sobre S más 7, ¿verdad? S con S se simplifica, y entonces la KB compensada va a ser igual a ZC sobre PC por K sobre 7, ¿verdad? Y esto es lo que yo les traté de explicar al principio, pero ¿se acuerdan qué es K sobre 7, muchachos? ¿Qué es K sobre 7? K sobre 7. El KB no compensado anterior. Correcto, muchachos. Entonces, yo les decía, se los mostré al principio, ustedes me decían, chus, no sé qué me estoy confundiendo con esto, pero yo les decía, ya mismo que lo hagamos a mano, ahí lo vamos a entender mejor. Es la KB no compensada, ¿verdad? Entonces, ahí tengo esa relación, ¿verdad? Que la KB compensada, o dicho de otra forma, ZC sobre PC, tiene que ser igual a la KB compensada sobre la KB no compensada. ¿Sí, muchachos? Ahora, vamos por el lado del error, ¿no? ¿Cuál es el requisito del error? ¿Cuál es el requisito del error, muchachos, en el ejercicio? Quiero que lo reduzca en un factor de ¿cuánto? De 20. ¿Cierto? Lo que yo quiero es que el error en estado estacionario no compensado, el error en estado estacionario compensado da igual, bueno, está feito. Vamos a ponerlo al revés para que no esté tan feito. El error en estado estacionario compensado sobre el error en estado estacionario no compensado da igual a 1 sobre 20. No estaba bien como lo estaba poniendo. ¿Por qué no me dejan poner, muchachos? Quiero que el error se reduzca. El error en estado estacionario no compensado sobre el error en estado compensado sea 20, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, muchachos, o no? Sí. A algunos les gusta escribirlo mejor así. De hecho, es menos confuso. El compensado sea igual al no compensado dividido por 20. Ahí creo que está más claro, ¿verdad, muchachos? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero ahí está más claro, ¿no? El nuevo error sea ¿qué? 20 veces más pequeño que el ¿qué?
que el anterior. Ahora, es lo mismo que está allí. O sea, error en estado estacionario no compensado, partiendo de aquí. Error en estado estacionario no compensado es 1 sobre KB no compensado. Error en estado estacionario compensado es 1 sobre KB compensado. Eso es igual a 20. Y entonces, lo que decimos es que KB compensado sobre KB no compensado es igual a 20. ¿Sí me siguen, muchachos? Sustituyendo eso en la anterior, me queda que ZC sobre PC entonces tiene que ser igual a 20. ¿Sí me siguen, por favor, este razonamiento? O sea, usando este, ZC sobre PC no compensado. Y muchachos. Ahora, esto lo voy a poner aquí. Lo mismo que dije anteriormente. Nosotros siempre, a salvo que yo les diga lo contrario, vamos a escoger arbitrariamente al polo del compensador como 0.01, muchachos. Se los dije hace un ratito, ¿no? Es decir, salvo que el ejercicio me diga escógelo en otro valor, yo voy arbitrariamente a decir que el polo del compensador es 0.01. ¿Por qué? Porque necesito que sea menor que 1 para que el cero del compensador esté muy cerquita y ocurra lo mismo que ocurrió en el ejercicio anterior, que su efecto se desaparezca. Usando eso, ¿verdad? Y usando la relación que dibujé antes, ¿verdad? El Z del compensador me queda en 0.2 porque es 20 veces el polo del compensador. ¿Sí, muchachos? Entonces, usando esa relación, a ver, no me quiero mover de esto hasta que esté claro. Preguntas hasta allí. Esta parte para mí es importante. ¿Está claro? ¿Qué es lo chévere de esto? Que la relación entre Z del compensador y polo del compensador me va a igualar a la relación de reducción que yo necesito del error. ¿Cierto? Y ahí es donde, obviamente, ahorita tienen que trabajar en el deber, pues, ¿no? En el deber tienen que practicar eso, que son ejercicios similares a él. Eso quiere decir que con ese ZC y ese PC escogido, el compensador que yo estoy escogiendo es S más 0,2 sobre S más 0.01. Ese es mi ¿qué? Mi compensador de trazo. Ahora bien, muchachos, lo que tienen que hacer ustedes ahorita, la comprobación es igual a la que hicimos antes. Yo solo se las voy a bosquejar, pero les voy a dejar para que ustedes hagan la comprobación. Déjame copiar otra vez esto. Ahora, muchachos, ustedes tienen otra parejita de polo y cero, ¿no? Y aquí está un poquito feo de ver, pero así mismo vean. Un polo que está en menos 0.01 y un cero que está en menos 0.2, ¿verdad, muchachos? Yo los estoy exagerando para que se vean. Entonces, para aplicar criterio de magnitud y criterio del ángulo, tienen que trazar, ahora sí es diferente, ¿no? A diferencia del PI, tienen que trazar una línea recta entre, ay, qué malvado. Entre cada uno de ellos, ¿no? Y por ejemplo, si a él lo llama más zoom para que usted vea, esto no lo puedo hacer en clase. Si a él lo llama teta 3 y a él lo llama teta 4, ahora, muchachos, el criterio del ángulo será teta 3 menos teta 1 menos teta 2 menos teta 4 igual a menos 180. Esta comprobación necesito que ustedes comprueben por lo de la trigonometría, ¿no? Pero por el hecho de que yo lo cogí pequeñito, ¿verdad? Les aseguro que esos dos ángulos prácticamente son ¿qué? Iguales. Y en esa resta, pues se van a cancelar. Por favor, eso necesito que ustedes lo comprueben. ¿Sí? Y por supuesto, si, al hacerlo se van a dar cuenta que el error estacionario sí se reduce en el factor requerido. Aquí está, pues si les interesa
la simulación donde yo comprobé que para el compensador de atraso sigo teniendo el 15% de sobrenivel porcentual, pero ya el error no es cero, pero si ustedes trazan una línea aquí, una distancia horizontal, el error ya bajó bastante, bajó 20 veces lo que era el caso anterior, ¿no? Muchachos, para podernos igualar y estar al día antes de hacer el Kahoot, solo a manera de demostración, muchachos, solo a manera de demostración. En el segundo caso, ¿verdad? En el segundo caso, nuestra segunda meta de control es mejorar la respuesta transitoria, ¿verdad? La primera meta de control que acabamos ahora sí de hacer con ejercicio y todo, fue reducir el error, ¿no? Mi segunda meta de control, yo les decía, es mejorar la respuesta transitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, tengo un sistema que trabaja de esta forma, ¿verdad? Por supuesto, este es escalón, no rampa. Por ejemplo, lo que yo quiero es, en este caso, hacer esto, ¿verdad? En este caso, si este es el sistema compensado y el azul es el sistema no compensado, yo lo que quiero, por ejemplo, es mantener el sobrenivel porcentual, pero reducir ya sea tiempo de pico o tiempo de estabilización. O sea, quiero que el sistema sea más rápido, ¿verdad, muchachos? Y como yo los vengo anunciando, ¿verdad? Hay dos formas de hacerlo. Aquí la diapositiva me va a ayudar así como me ayudó en la clase anterior. Lo puedo hacer con una compensación derivativa ideal, PD, o lo puedo hacer con un compensador de adelanto. Un poquito lo que él trata de mostrar con esta diapositiva es que, por ejemplo, si yo tengo un lugar geométrico de raíces, vamos a asumir el típico con tres polos, ¿verdad? Si él es un lugar geométrico de raíces de 3 polos, tiene lugar geométrico de aquí al infinito, tiene lugar geométrico de aquí a aquí, y seguramente su curva es algo así. ¿Ok? Chocan y se van al infinito y este se va al infinito. Y supongamos que, como lo hice antes, ¿verdad? Este punto que está aquí, de alguna condición de sobrenivel porcentual o tiempo de estabilización. Sí, y aquí está el azul, el no compensado. Yo lo que necesito, muchachos, es llevármelo acá. Acá quiero que esté el compensado. Este punto compensado, el compensado, tiene el mismo zeta, por lo tanto tiene el mismo ¿qué, muchachos? Si tiene el mismo zeta. El mismo overshoot, ¿verdad? Es este ejemplo, ¿no? El compensado tiene el mismo overshoot, pero tiene un menor tiempo de estabilización. ¿Por qué tiene un menor tiempo de estabilización? O sea, la respuesta intuitiva gráfica es porque está más a la izquierda, ¿verdad? Pero la otra respuesta es que si este tenía un menos zeta omega n, y este tiene otro menos zeta omega n2, porque el zeta es el mismo, ¿cierto? El tiempo de estabilización es 4 sobre zeta omega n2, ¿verdad? Zeta omega n2 ahora es un número mayor, por lo tanto, este sistema es más rápido. Al estar más a la izquierda es más grande, ¿verdad? Y entonces el tiempo de estabilización es más pequeño y el sistema es más rápido. ¿Sí me explico, muchachos? Esa es la idea, empujar el sistema para que se mueva un poquito a la izquierda y sea más rápido. Entonces, muchachos, existen dos alternativas, así como les decía, así como antes. La primera es el compensador ideal PD, donde la D, ¿de qué venía la D? Del derivativo, ¿no? Pero el compensador ideal PD tiene un problema más serio del que tenía el compensador. Este es el compensador ideal PD. ¿Cuál es el problema que tiene ese compensador para su implementación real?
¿Cuál es el problema que tiene el compensador para su implementación real? El problema que tiene es que no es realizable. ¿Quién me dice por qué no es físicamente realizable? ¿Por qué es imposible que eso funcione? ¿Por qué no es real ese sistema? ¿Quién me lo dice? Es que el número de ceros es mayor que el número de polos. Eso, muy bien. Esto están pilas, muchachos. Tiene más ceros que... Entonces, no deja de ser una configuración solo ideal, ¿verdad? Por eso se dice que no hay el compensador PD, lo que hay es el P y D, pero PD no hay. De todas maneras, muchachos, ahí está el diagrama de bloques de este compensador, donde esta es la proporcional, la derivativa, así como se los enseñé la vez pasada. Y aquí estaría la planta. Pues el caso, ¿no? De tal manera que este compensador sea pues KP más SKD, tal como se lo mostré ayer para el controlador integral. Podría ser si yo saco factor común. KD sobre S más KP sobre KD, ¿verdad, muchachos? Que tiene la forma que ustedes están viendo allí. Ahora, en la próxima clase vamos a ver la teoría del ejercicio del PD, pero lo pongo porque tienen en el deber, les hace una mención de él. El contraparte de él es el compensador de adelanto de fase, que lo vamos a analizar. Aquí no lo vamos a analizar, solo se los muestro y ya termino. El compensador, parece que el nombre este de atraso y adelanto solo en el próximo capítulo quedará claro por qué, ¿no? Muchachos, el compensador de adelanto de fase, este es el que vamos a hacer en la mayoría de los casos. Mucho ojo que su forma o su estructura es idéntica al de atraso. O sea, también es una red que tiene un cero y un polo. Pero hay una diferencia importante. La diferencia es que ahora el valor absoluto del polo será mayor que el valor absoluto del cero. Es decir, cambian de orden, muchachos, ¿no? Polo es más grande que cero, a diferencia del otro compensador. Al final, y esta es la idea que me deja esta diapositiva para terminar, al final todo se basa en el criterio del ángulo, ¿verdad? Y lo que hacemos es ubicar al polo y el cero del compensador de tal manera de que, acuérdense que cuando lo ponemos en el criterio del ángulo, el ángulo de cada uno de ellos se resta, ¿no? O sea, el ángulo, este ángulo menos este ángulo, ¿verdad? Y ese ángulo menos ese ángulo es este ángulo θc. Y ese ángulo θc es una aportación angular del compensador. Entonces el chiste, el truco que lo vamos a ver en la próxima clase es que al meter el compensador, yo logre que un lugar geométrico de raíces deseado pase por allí. Por ejemplo, en el ejemplo de los tres polos, ¿verdad? Al yo meter el compensador por acá, voy a tener 5, sí voy a tener aquí, sí voy a tener aquí, y sí voy a tener aquí. Lo que yo voy a hacer, muchachos, es que, bueno, aquí estos dos buscan de alguna forma. Lo que yo voy a tener es una trayectoria por allí, ¿verdad? Que hace que el punto deseado pase por el lugar. O sea, agregar esta parejita de aquí es como que si yo hubiera con un arco y flecha estirado hacia la izquierda el lugar geométrico de las raíces. Y hubiese logrado esto que yo me propuse acá. ¿Se acuerdan que yo quería que él pase por aquí? ¿Cómo hago que pase por aquí? Estirando esta curva, ¿verdad? ¿Y cómo la estiro, muchachos? ¿Cómo la estiro? ¿Cómo la halo? La halo agregando el ¿qué? El compensador de adelante.